la palabra que se va a establecer en nuestras vidas. Y en de este mes, en mayo, y lo vamos a leer juntos, es Lucas del 7 al 36, 47 lo vamos a leer juntos, yo voy a leer primero. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta me ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Amén. Vamos a hacer la confesión de este mes que ha cambiado. Juan 3:16. Vamos a hacer confesión juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos a saludar a la persona que está a nuestro lado. Los ríos de agua viva van a fluir y rebosar. Hoy también está lloviendo y para que ustedes, y Dios dijo, ¿qué tal que ellos no vayan al culto? Entonces Dios permitió que se deteniera la lluvia para que todos pudieran venir, y vemos que hoy hay personas que vengan, nuevos creyentes, y hoy tenemos nuevos creyentes de Estados Unidos, de Canadá y de Estados Unidos, Indonesia, y estamos muy agradecidos por esto, y oramos para que, y también hay de Corea, y oramos para que en sus vidas la felicidad del Espíritu Santo sea desbordando sobre ellos, y con este corazón los recibimos con un aplauso en este momento. Vinieron muy bien, muy felicitaciones. Bienvenidos. Hoy les comparto la palabra con el título de Deja que fluya, deja que fluya, que sobreabunde. Nosotros ya ahora todas las semanas estoy reuniéndome con diferentes grupos, y entonces cada semana me encuentro con ustedes, y mi nombre es Chong Song Min. Entonces se usó la palabra, la parte de mi nombre, Min, y entonces hacemos un mini Shimban, como un mini encuentro. Y entonces cada semana me encuentro con ustedes, y la verdad hay muchas oportunidades en las que no me veo con jóvenes que no están sirviendo. Y entonces yo fui la que yo dije, el que dijo, yo quiero encontrarme con ustedes. Y entonces ya me he encontrado con 6 jóvenes diferentes, y hoy es el grupo número 6. Y hoy nos vamos a ver con el grupo de Zona, y estoy muy expectante. Y entonces en este tiempo lo que hacemos es que tenemos preguntas, y nos hablamos un poco y escuchamos la voz del uno del otro, y tenemos este espacio. Entonces es un tiempo como feliz, y es un tiempo muy cómodo. Pero desde un punto en adelante los líderes de grupo intentan hacer algo. Yo no sé por qué los líderes de grupo son así. Entonces tratan de hacer algo. Es la única vez que se encuentran con el pastor al año, y entonces preparan algo. Y se les dice, es un tiempo cómodo, tienen que preparar. Pueden simplemente decir, que yo no sé mi equipo cómo les está diciendo. Si les dicen que tiene que ser con impacto o algo, pero los líderes, desde el comienzo la cara se les fue toda incómoda. Entonces cuando yo los veo me siento ansioso.
Porque de momento estamos tranquilos y de momento empiezan a cantar y es súper raro. Entonces toca esperar que van a cantar y toca esperar a que esta salga la canción y la parte de la canción que quieren cantar. Y entonces una persona se preparó canción y preparó un baile y no, ninguna de las dos la hizo bien. Otro joven preparó algo muy especial y yo dejaba realmente esta vez me di cuenta, realmente los miembros de su grupo son muy tiernos porque les reaccionan y aplauden, son muy tiernos. Pero yo también me doy cuenta que los jóvenes de nuestra iglesia son muy aburridos. No, todavía no ha habido ningún grupo que baile bien. Hoy estoy esperando a la chica de hoy si lo va a hacer bien o no. Pues entonces me dicen, pastor, pero usted dice que nos bailamos bien, ahora ¿se puede bailar bien? Y no, la verdad es que yo no puedo bailar bien. Y a mí, cuando yo era muy joven, a mí me gustaba no bailar, sino ver a la gente bailar. Y cuando cuando era muy, muy joven, estaban surgiendo los primeros cantantes famosos coreanos, como ídolos. Y me acuerdo que ellos hacían estos, como idols, y ellos hacían estos bailes. Y a mí me gustaba mucho verlos. Digamos, los hombres también cogían y bailaban para impresionar a las chicas. Y entonces yo siempre he visto eso, pero la verdad yo nunca he aprendido. Pero en nuestros jóvenes está Ijun, que él se estaba preparando para ser un idol. Y para él, en sus palabras, él dice que con Chaonu y otras personas él se preparó con ellos y que él bailaba mejor que ellos. Ahora, él parece ChatGPT porque él dice las cosas con mucha seguridad, pero no hay forma de confirmarlo. Pero yo la verdad, Ijun sí baila muy bien. De las personas que he visto es el que más baila. El que mejor baila. Entonces, esta semana estábamos los dos el lunes. Entonces yo le pregunté. Yo le dije, dar los pasos así. Yo cuando chiquito, yo he visto a las personas, pero ¿cómo hacen eso? ¿Cómo mueven los pies? De verdad le pregunté. Porque es que me sorprende mucho cómo hacen para mover los pies. No parece gran cosa, pero ¿cómo pueden mover así los pies así? Y les es difícil. Y me dice, es muy fácil. Me dice, pastor, si es un minuto, aprende. Y entonces estábamos aquí en la oficina los dos y él me estaba enseñando. Entonces me dice, puedes levantar los pies y moverte así. Y se puede. Y me dice, a ver, intenta. Entonces yo estaba, y me dice, hazlo así. Y yo intentaba y no me salía así. Y yo le decía, pero no funciona. Me dice, no, pastor, así. Entonces dice, sí, me está explicando muy bien. Es una cosa que en un minuto, pero la verdad, me dice que lo puedo aprender en un minuto, pero la verdad fue que en un minuto me di por vencido. Y obviamente en bailar tiene que haber una lógica para eso. Yo veo a Ijun bailar y me sorprendo cómo lo hace bien. Probablemente la gente que sabe, hay diferentes jóvenes que bailan muy bien y saben. Y entonces ya se vuelve como básico para ellos. Y como yo no conozco estos principios, para mí es difícil. En la vida de fe también hay un principio. Y si conocemos el principio, ya todo es sencillo. Pero cuando no conocemos este principio, por más que escuchemos muchas predicaciones, no va a seguir siendo muy difícil para nosotros. Durante las últimas semanas estuvimos concentrados en las misiones. Yo estuve también preparando eso, entonces fue muchísimo tiempo en el que estaba solamente como expuesto a lo que es esta bendición de las misiones. Y entonces durante estas 2 semanas yo confirmé este diseño original. Y la verdad es que cuando hay un principio, este principio siempre es aplicado. Siempre es efectivo además. Y entonces por una u otra razón o diferentes circunstancias, yo también soy pastor y yo también tengo preguntas, tengo situaciones, preguntas en mi cabeza, pensamientos en mi cabeza. Y entonces estos días están. Pero cuando estábamos preparando este tiempo para este congreso, yo me encontraba con los misioneros, me encontraba con diferentes personas y hablábamos de la iglesia, hablábamos del evangelio y las misiones, cómo podemos entregarle este evangelio a quienes no conocen a Jesús todavía, y pensábamos en esto y en esto. Y durante el tiempo del
las conferencias que tuvimos, hablaban personas y ellos hablaban todo el tiempo de las misiones y era todo el día escuchando esto. El pastor principal también el lunes hizo una conferencia especial, veíamos videos, tantas cosas. Pero de un momento a otro me di cuenta que mi corazón empezó a ser restaurado. Me sorprendí muchísimo. Este principio fue restaurado. De una manera muy real me di cuenta cómo este principio es aplicado en nuestras vidas, esta fortaleza que viene de Dios. Cuando hay nuestro espíritu es restaurado, nuestro cerebro le es más sencillo todo. Es muy sencillo. La gente dice, pero ¿por qué? Porque usted es tan complicado, lo hace sencillo, pero la verdad es que si nuestros pensamientos no están organizados, es muy difícil tratar de ser sencillos. Y yo sé que a todos ustedes les ha pasado en algún momento. Pero cuando en mi interior empieza a estar a esa realidad, esa práctica del evangelio que no la podemos explicar, aunque mi situación es igual, mis debilidades son iguales, pero cuando en mi corazón hay un ambiente diferente, en mi corazón hay gracia, me doy cuenta que los problemas siguen igual, las situaciones siguen igual, todo cambia. Y entonces me doy cuenta que es cuando escuchamos lo que hablaban estas personas, cuando desafían, cuando toman decisiones, cuando pasan por dificultades. Y después estos mismos misioneros contaban, pero Dios habla, Dios abrió puertas, Dios obró de esta manera. Y ellos confirmaron de manera real. Incluso vimos esta misionera que vino a Corea, la misionera alemana que vino a Corea hace muchísimos años. Y al final el pastor asistente vos dirigió la alabanza y nosotros cantábamos y alabábamos a veces y la verdad yo decía, wow. A veces yo pensaba, bueno, si Dios me manda aquí o a este lugar, ¿podré ir? Si me envían a otro país, yo podré ir. Pero después cuando alabábamos en ese tiempo, yo la verdad decía, yo con felicidad voy a ir. Si tengo solamente una vida, de verdad quiero vivir con felicidad solamente para ti, Señor. Y con lágrimas se lanzaba. La semana pasada predicó el pastor Andrés, predicó el pastor Shingi-sop. Aquí después, incluso el viernes, vimos el video de la misionera de Filipinas. Y eran tantas cosas y lo único que decían todas las personas era realmente... El Señor permitió que nuestros corazones se llenaran solamente de el evangelio de misiones. Y porque en mi interior empieza a fluir estos ríos de agua viva, empiezo a cambiar, el temor empieza a desaparecer. Y si decimos esto en otros términos, en inglés sería not me but him, no yo sino él. No es ese tiempo de concentrarme en mí, sino solamente en Dios. Dejé de pasar de un tiempo de estar concentrándome solamente en mí y empecé a concentrarme solamente en Dios. Y sin darme cuenta, yo fui restaurado. Porque es que sin darnos cuenta, meditamos en nosotros mismos. Sin darnos cuenta, pensamos solamente en nosotros. Nos enfocamos mucho en nosotros mismos sin darnos cuenta, en nuestros problemas. Y solamente pensamos en eso, pensamos en nuestras heridas. Nosotros hemos vivido durante 20, 30 años, ya hemos vivido así en mis pensamientos, en mi situación, en mí mismo. Me he concentrado en eso durante muchos años y por eso es que no ha habido restauración. Les pregunto, ¿ha habido restauración? No. Cuando yo me concentro en mí, cuando yo me concentro en mis problemas, no es muy difícil decir, estoy restaurado, me siento muy bien. Eso no pasa. Y por el contrario empezamos a buscar cosas afuera y por aquí y por allá. Y buscamos descansar de una manera hacer esto. Pero es porque eso quiere decir, eso es porque eso pasa cuando tenemos el contenido de salvar. Pero eso ¿por qué pasa? Porque lo que tenemos que enfocarnos es solamente en Jesucristo, solamente en Jesucristo. Este es el principio de nuestras vidas. En Juan 3, 28 hablan de, todo el mundo se está concentrando en Juan el Bautista. Y entonces él dice, no, pero es que yo no soy el Cristo va a venir, yo no soy el Cristo. Por más chévere que me va para ustedes, yo no soy el Cristo. Por eso en el 28 dice, ustedes son testigos, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado antes de él. Y después en el versículo 30 dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y obviamente yo soy importante, obviamente tenemos que considerarnos valiosos, pero no somos Cristos.
Y lo que tenemos, la gente y nosotros, el ser humano, lo que tiene que enfocarse es en Cristo para poder ser restaurado. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, de lo único que está hablando es Cristo. En el Antiguo Testamento, cuando tenían heridas y se puso esa serpiente en un palo, en el Antiguo Testamento, la gente simplemente viendo a la serpiente que estaba enfrente era sanada. Pero si se quedan mirando sus heridas, no eran sanadas, tenían que mirar al frente, tenían que mirar a eso que estaba enfrente. Y a veces vienen circunstancias y pensamos, pero es que si yo menguo voy a estar triste porque va a ser menos de mí, pero la verdad es que no es así. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a este principio, nos damos cuenta que realmente entre más menguo yo, más vive Cristo y más feliz soy yo. Y entonces, yo no sé, esto teológicamente si otra persona lo dice, yo meditando en la palabra medité en eso y es no me but him, no yo sino él. Y entonces yo puse esto en mi escritorio. Porque es que si no es así, vivo simplemente, not him but me. Vivo simplemente en, no él, sino yo. No debe ser así, sino que cada día solamente él y no yo. Solamente yo y no él, si no nos concentramos en la palabra. Pero si nos concentramos en la palabra, solamente vive él y no vivimos nosotros. Entonces nos damos cuenta que empieza a surgir el agradecimiento simplemente cuando dejamos que sea Cristo quien viva y empezamos a ser llenos. Y entre más disfrutamos, entre más nos llenamos, esto va a sobreabundar y derramarse. Por eso la palabra clave de este mes de mayo es overflow, sobreabundar, rebosar. Y la verdad es que el pastor principal esta semana habló lo primo en este culto principal. Dijo todo lo mismo que yo iba a decir, la verdad, yo me sorprendí mucho. La gente, mi equipo a veces me pregunta, pero es que usted se pone de acuerdo con el pastor principal para dar la palabra, y la verdad yo no. Esto lo escribí el lunes. Yo no sabía la palabra del púlpito esta mañana y el versículo que escogimos para esta palabra clave salió justo hoy en la palabra del púlpito y el Señor lo está enfatizando. Yo no sabía, el Señor es quien lo está enfatizando. ¿Por qué? Porque Él quiere que esto sobreabunde, que rebose en nosotros esta felicidad. Porque el cristianismo es la felicidad en sí mismo. Nosotros siempre tenemos que estar disfrutando de esta felicidad, siempre tenemos que estar disfrutando del agradecimiento. Si no lo tenemos, es muy raro. Cuando el pueblo de Israel estaba que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ellos pueden disfrutar esto, pero la verdad es que las personas que realmente conocieron a Dios, en la palabra saltaban y cantaban de felicidad. Pero yo les pregunto, ¿en qué otra religión ustedes ven a las personas saltando con alegría? No hay ninguna religión donde la gente salte con alegría. Jesucristo es diferente. David era el rey era el rey de Israel. Sin embargo, cuando cuando trajeron la presencia de Dios, dice en 2 Samuel 6, 14 al 15, dice que David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y dice que así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Ahorita nuestro departamento del departamento de All Nations, fueron con personas de África y ellos bailaban en medio del culto. Caleb no se compara. Estos bailaban de una forma. JK bailaba hartísimo. Entonces, ayer veíamos así, la verdad es que así tiene que ser. Aquí no sé por qué no bailamos. De ahora en adelante cuando cantemos alabanzas, de verdad con toda su fuerza, alaben delante de Jehová. Dice que David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. ¿Por qué? Porque experimentaba la presencia de Dios. Y esta tiene que ser la imagen de todos los creyentes, pero viéndonos a nosotros mismos no somos así. El Señor está en mi corazón, en mí que soy el templo,
Y no somos así, por eso nosotros este mes de verdad tenemos que, si Dios de esta manera, a este punto nos está hablando, de verdad tenemos que entender que lo que Dios quiere y lo que Dios anhela es escuchar nuestra confesión, alabándolo y glorificándolo. Tenemos que decir, Señor, escuchando tu palabra, escuchando tu obra, llévame a que rebose la alegría y el gozo en mi vida. Por eso, primer punto, el principio, el inicio de sobreabundar, de rebosar, es el conocimiento del pecado. Si nosotros vemos en el versículo de la palabra Lucas 7:36, vemos que están comiendo con varias personas. Entonces dice que un fariseo invitó a Jesús a comer. Los fariseos eran como los líderes de la religión judía en esa época, y entonces ellos se encargan de cumplir la ley tal cual. Entonces ellos, los diezmos, no sé, todas las cosas, el día de descanso, todo esto lo cumplían. Entonces ellos cumplían esto de una manera obligatoria. Entonces Jesús los juzgaba, les hablaba más fuerte que a ningún otro. Porque ellos, cuando veían a Jesús, ellos creían que Jesús estaba incumpliendo la ley. Entonces este fariseo, ¿ustedes de verdad creen que el fariseo que realmente quería comer con Jesús y por eso lo invitó? Claro que no. No era para estar con él. Lo quería analizar, lo quería ver, lo quería criticar. Con ese corazón el fariseo invitó a Jesús, y Jesús obviamente sabía esto. Y entonces van a comer y de repente viene una persona. Si vemos en el versículo 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. 38. Y estando detrás de él y a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. De repente viene una mujer, pero la palabra dice que fue una pecadora. Lo más probable, lo que dicen los teólogos, es que probablemente fuera una prostituta, probablemente estuviera prostituyéndose. Fue una persona que ni siquiera fue invitada. Ahora, es una persona, nunca podría entrar a la casa de un fariseo. Pero ella escuchó que Jesús estaba en esa casa y ella salió corriendo a buscarlo. Y con su cabello limpió los pies, con sus lágrimas y el perfume, ungió los pies de Jesús. Ahora yo les estoy diciendo, esta mujer no es María. Hace 2 semanas hablamos de María, quien rompió su perfume delante de Jesús. Esta es otra persona. Eso pasó antes. Esta es otra historia. Entonces, ¿qué pasa? Ella derramó, después de que se abría estos perfumes, después de que lo rompían así, lo que sí, no se podían pues volver a juntar las piezas. Entonces, esto lo que muestra es, estaban dando todo. ¿Y por qué lo habrá hecho así? Porque una prostituta, una persona que probablemente ya tenía su vida en mucha dificultad por estar viviendo la manera que está viviendo, cómo ella logró tener ese perfume y cómo logró tener el corazón de venir a romper ese corazón, ese perfume. ¿Qué creen que es? Por la gracia de Dios, esta mujer entendió que frente a Jesús ella iba a poder recibir el perdón de sus pecados. Por eso, el momento en que esta mujer entró, ese momento que ella entró a este lugar, ella lo único que veía era Jesús. Todos sus ojos, todo su corazón estaba solamente en Jesús. La única persona que le podía salvar, que la podía limpiar, era Jesús. Porque ella, ¿qué tenía? Ella tenía un pecado que no podía solucionarse de ninguna manera, un pecado imposible de pagar, una deuda imposible de pagar, que era el pecado. Y con todas estas deudas es imposible vivir. El inicio de que sobreabunde el agradecimiento es darme cuenta cuánto me falta, cuán pecador soy, cuán sucio soy. Cuando entiendo esto, cambia por completo todo. Si yo no me siento feliz por la salvación, es porque yo no estoy conociendo el peso del pecado.
Y a muchas personas no les gusta hablar del pecado y obviamente ustedes vienen hoy a la iglesia y hay personas que tal vez después de mucho tiempo están volviendo hoy a la iglesia y dirán, pero ¿por qué si vamos a la iglesia? Porque tienen que hablar de pecado, porque tienen que hablar de algo tan fuerte, pero la verdad es que tenemos que hablar de la gravedad del pecado. Porque si nosotros no conocemos la gravedad del pecado, no vamos a entender la Biblia. La razón por la que este mundo vive así, la razón por la que la gente no quiere saber de la Biblia ni saber de Cristo, es porque no conocen lo que es el pecado y por eso Jesús no es la mejor noticia para ellos. Porque Jesús tuvo que ir a la cruz, si no conocemos el pecado, no nos sentimos conmovidos por eso. Porque tenía que haber venido a este mundo. Si no conocemos el pecado, no nos sentimos conmovidos. Tenemos que conocer esto profundamente. Sin embargo, estos discípulos que creían que ellos conocían de la palabra, vemos que, ahora yo no sé si Dios dejó que él entendiera. Ahora sí vemos en el versículo 39, dice, cuando este fariseo, cuando el fariseo vio esto, dijo, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. El fariseo lo que estaba haciendo no era reconociendo que él también era pecador, sino que lo que el fariseo estaba haciendo era juzgándola a Jesús por no saber quién era ella. Y entonces lo que está pasando acá es que Simón el fariseo, él no sabía que él mismo era pecador. Y por eso es que la palabra nos dice, la respuesta, digamos, en el versículo 40, lo que Jesús dice es, entonces respondiendo a Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no ha tenido con ellos que pagar. Perdonó a ambos. O sea, 500 denarios. Siempre en el versículo 40 dice, no tenido con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿El que debía 500 o el que debía 50? ¿Ustedes a quién creen que le está hablando esto? ¿Al fariseo, al Simón? ¿Y a quién nos está hablando hoy esto Jesús? A nosotros. Yo no debo tanto dinero. Yo no debo 50 como el que dé 500. Una persona que debe 500 denarios, claro que debe mucho más que el que debe 50. Obviamente, la vida de un fariseo y una prostituta, obviamente la vida del fariseo es mucho mejor. Pero que está diciendo la palabra que ninguno tenía cómo pagar. Ninguno tenía cómo pagar. No se trata si es mucho o poquito. Ninguno tenía cómo pagar. Ninguno puede pagar el pecado. De manera que todos están en lo mismo. De manera que ninguno tenía cómo pagar. Entonces, por eso, la palabra, este fariseo estaba pensando como si él pudiera pagar en sus propias fuerzas. Ninguno podía pagar. Pero cuando nosotros no sabemos cuánto debemos, sin importar cuánto debemos, lo que tenemos que saber es que si nosotros mismos no tenemos la forma de pagar ese pecado, probablemente entre las personas que están acá, probablemente haya muchas personas que estén afectadas o personas que digan, no, yo nunca he mentido. Pero todos ustedes no pueden pagar el precio del pecado. Nosotros, ustedes y yo, si no es por la gracia de Dios, no tenemos absolutamente nada. El pecado tiene un costo. Si no podemos pagar, si tiene un costo, pero nosotros no lo podemos pagar, es lo mismo, o sea mucho, o sea poquito. Y a veces pensamos, ay no, el costo de algo imposible pagar. Pero entonces a veces pensamos, si yo no tengo como pagar y no tengo esperanza, pero yo debo menos que el otro, entonces me siento mejor, eso no tiene sentido. Romanos 3:10 dice claramente, como está escrito, no hay justo ni aun uno.
No hay entre las personas que ya nacieron, las personas que están naciendo y las personas que han de hacer. Todos nacen como pecadores y todos tienen que saber esto, pero cuando no sabemos esto no escuchamos el evangelio, como buenas nuevas. Nosotros nacimos con ese pecado de Adán. Y si ese pecado no se quita, no hay forma de que nos encontremos con Dios. Y lo peor que podemos hacer es no darle gloria a Dios. Pero delante de Dios. Nosotros nos encontramos con Dios y muchas veces desobedecemos la palabra de Dios. Y seguimos pecando, haciendo las cosas de acuerdo a nuestro criterio. Y ahorita es tan sencillo pecar. La verdad es que simplemente viendo Instagram, viendo cosas en Instagram, si los pecados también son los pecados del corazón, entonces solamente viendo Instagram se peca muchísimo. Y ahora, entonces me van a decir, ay pastor, todo es pecado entonces. Ahora, la Biblia está diciendo muy claramente, donde lo que está en su corazón, ahí están las prioridades de su vida. El pecado es pecado. Y así como que porque todos pecaron, que todos mataron a alguien, no quita que el precio que hay que pagar del asesinato. Es lo mismo con el pecado. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ustedes saben que si uno está pasando calle, uno se pasa el semáforo en rojo cuando está caminando, no parece como romper una ley muy grande. Pero en el momento en que si surgió un accidente, a mí me toca pagar una multa. Ahora, es lo mismo, el pecado tiene una multa, un pago que hay que pagar y es en la vida eterna. Y lo peor es que esto dice en primera de Juan 3:8, que el que practica el pecado es del diablo. Por el pecado no se puede encontrar con Dios. De manera que no hay forma de hablar con Dios. Así como una persona que no ve bien y vive mucho tiempo en la oscuridad. Después cuando buscan la dirección de su vida, o sea, la buscan en la oscuridad, entonces no hay forma. Entonces, digamos, la gente se postra frente a la comida, hace todas estas cosas porque no conoce la dirección. ¿Y por qué pasa todo esto? Por el pecado. Y lo peor es que después de todo esto quiere el infierno. Pero ahora, ustedes puede que piensen que ya se murieron, pero probablemente pueden estar desfalleciendo en la fe, si no hay felicidad, si no hay agradecimiento de ustedes. Cuando yo estaba en el colegio, yo me acuerdo que a mí me gustaba hacer un deporte de patinar sobre hielo. En esa época quienes hacían ese deporte o quienes podían hacer algo eran las personas que tenían mucho dinero. Yo me acuerdo que eran era como un tiempo antes y yo me acuerdo que yo tenía que debutar y, y me pusieron a mí también. Entonces ahí está nuestro equipo. Y en esa época el entrenador, cuando nosotros practicábamos hockey eh, sobre hielo, y me acuerdo que nos regañaban y ahora eso no se puede hacer hoy en día, pero el entrenador nos golpeaba en la cara. Y la verdad es que ver cómo llamaba a las otras personas y los regañaba, eso era aún más doloroso. Y decían, usted lo hizo así, no, y los golpeaba. Yo ni siquiera me tocaba mi turno y ya se me sentía golpeado por este coach. Entonces yo creo que en esa época yo le preguntaba, ¿estás seguro que no tiene que ir de viaje de negocios? Entonces él decía que él siempre tenía una razón para pegarle a todo el mundo. Y me acuerdo que le pegaban a todos y todos tenían una excusa, pero cuando me fue a pegar a mí yo no dije absolutamente nada. Me decían, ¿usted por qué se esfuerza tanto? La cara, ¿por qué se entiza tanto? Ahora, el valor del pecado no es que nos golpeen en la mejilla. El valor del pecado no es algo sencillo, sino es algo muy grave y eso no se puede pagar de otra manera.
La única forma de pagar este dolor es que alguien pague por mí ese pecado. Tiene que ser que alguien que muera en mi lugar. En 1 Juan 3:8 dice que el que peca pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Pero entonces para solucionar este pecado yo tenía que morir. Este dolor inmensurable, o sea, este dolor lo pagó Jesús y Él murió en mi lugar. Y Él murió en la cruz por mí y me hizo justo. Él llevó mi pecado y me hizo justo. Por eso cuando nosotros vivimos en la vida de fe, tenemos que tener la seguridad de que ya se solucionó y por eso podemos decir aleluya. La gente dice aleluya como si fuera quién sabe qué, pero ustedes tienen que confesar esto cada vez que conocemos la verdad del Evangelio. No nos queda más que gritar aleluya. Fui salvo. Yo espero que hoy a través de este tipo de la palabra de ustedes puedan descubrir por gracia cuál es la gravedad de ese pecado. Ahí es el segundo punto. Un agradecimiento por la salvación que sobreabunda. Después seguimos en el versículo 44. En el 44 la restaura, después en el 46 cuenta cómo ella le ungió la cabeza en esa época, cuando en ese lugar donde vivía Jesús, cuando alguien iba a la casa de alguien se les daba con que a todas las personas se les daba para que se limpiaran los pies y se les ungía la cabeza cuando visitaban a alguien. Ahora, no solamente a la gente importante, sin embargo, este fariseo no le hizo esto a Jesús. O sea, eso era lo básico y no lo hizo. Entonces, esta mujer llegaba y con lágrimas hizo todo esto. ¿Por qué? Porque decía, es que esta persona reconocía que era pecadora y que sin este Jesús no tendría otra posibilidad. Por eso es lo que vemos en el versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, ama poco. Esta mujer entendió la gravedad del pecado. ¿Somos más limpios que esta mujer? ¿Somos diferentes? Si digamos esta mujer llegara a sus grupos, ¿con qué corazón la van a recibir? ¿De verdad no van a juzgar? O si va a venir una persona con crímenes o algo. Una persona de verdad vino a esta iglesia y no se puede adaptar. Y al comienzo todo el mundo decía, en la iglesia todo está bien, no hay, en el evangelio todo está bien. Pero al final no fue así, no lo pudieron recibir. Y la gente dice, no somos así, pero yo ahora les pregunto, no somos así de graves, puede que no hayamos pecado tanto, pero les pregunto, ¿entonces podemos pagar nuestro pecado? Si nosotros no tenemos la sangre de Cristo, simplemente somos pecadores. Nosotros, desde el momento en que abrimos los ojos, desde que nacimos como pecadores. Y cada día cuando nos levantamos solamente pensamos en pecado y nos escuchamos más la voz del mundo que la voz de lo que dice Dios. No, se supone que tengo que vivir de acuerdo a la palabra, pero vivo de acuerdo a mis planes. Y con mis comportamientos, con mi pensamiento, con todo lo que soy, estoy desobedeciendo la palabra de Dios. Somos aún peores que esta mujer, porque somos más sucios. Pero tenemos que saber que por la sangre de Jesucristo fuimos limpiados. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ya recibimos esto. Esto no es que lo van a recibir, sino dice, en coreano dice que ya recibieron, en español dice tenemos ya redención, no dice tendrán. De manera que aunque nos caigamos, aunque pasen cosas, nosotros nos arrepentimos hoy y al otro día pecamos y pensamos, yo no voy a lograr vencer sobre este pecado, yo sigo fallando. Entonces, cuando hay muchos jóvenes que porque siguen cometiendo los mismos errores dicen, no, yo no voy a funcionar, yo he pecado y ya ahora esta vez ya creo que, no voy a poder cambiar. Y Juan Calvino habla de esto.
El propósito del cristiano no es evitar el pecado, no es tratar de pecar como tal, sino es entregarnos por completo a Cristo. Por eso es mirar a Cristo. No se trata de ¿será que yo puedo? ¿Será que no puedo? No. Cada día entregarnos nuevamente a Cristo, mirar a Cristo, correr a Cristo cada día. Esto es lo que tenemos que hacer cada día antes de cualquier otra cosa. En ese momento el Espíritu Santo nos hace volver del pecado. No es en mis fuerzas, no hay nada, sino es Dios. ¿En cuándo nos da esta fuerza? Cuando vemos a Cristo. Cuando nos concentramos en Cristo. En ese momento Dios es quien lo hace. Este es el principio. John Stewart tiene un libro que se llama La Cruz de Cristo. Dice que cuando vemos a Cristo, al mismo tiempo surge un odio por el pecado y un amor por Cristo, que surgen al mismo tiempo. Por eso sí, cada día cuando vemos a Cristo, cuando vemos la cruz, sabemos que Él se llevó mi pecado, que Él venció este pecado y empezamos a amar a este Cristo. En ese momento empezamos a ser santificados, seguimos en ese proceso de santificación. Y en ese momento, es cuando disfrutamos eso, disfrutamos el agradecimiento por la salvación. Spurgeon, el pastor Spurgeon, dice que la única forma de disfrutar el Evangelio, de ver a Cristo que no vemos, es la fe, es entregándonos al cada día. Cuando escuchamos la palabra en cada momento. No es enfocarme en mis cosas, sino en Dios. Lo que dice Spurgeon es que la única forma de vencer sobre el pecado, el pecado es mirando a Cristo. De manera que lo único que tenemos que hacer nosotros es mirar a Cristo, porque eso tampoco sirve en nuestras fuerzas. Por eso es que nosotros siempre tenemos que depender por completo del Espíritu Santo. Porque solamente el Espíritu Santo hace que sea real. Make real. Solamente el Espíritu Santo permite que esto se haga real. Nosotros esas cosas que creemos vagamente, que entendemos vagamente, es el Espíritu Santo quien obra y lo hace real. Hoy el pastor principal hablaba igual. ¿Qué es depender del Espíritu Santo? Dar culto de todo corazón, obedecer la palabra con obediencia y orar con un corazón sediento, siendo pobre, con una actitud de pobres de espíritu, orar. Y es así cuando somos transformados, cuando somos cambiados y hay seguridad en nosotros. Y empezamos a tener una pasión, un fuego por ser santos. Últimamente estoy estudiando mucho sobre un pastor que se llama Martin Lloyd Johnson. Y él es de los predicadores más famosos que hay, Martin Lloyd Johnson. Y él estaba predicando y él hizo pastorado mucho tiempo, pero él decía, yo no conozco muy bien sobre la obra del Espíritu Santo. Y entonces él un día experimentó la obra del Espíritu Santo y él escribió esto y lo vamos a leer juntos. ¿Lo vamos a leer juntos? No sé qué emociones estás sintiendo, qué emociones estoy sintiendo en este momento, pero sí puedo decir cuáles son mis emociones. No logro comprender la dureza de mi corazón. ¿Quién de nosotros, al contemplar todo esto y creerlo, podría no enamorarse del amor de Dios? ¿Cómo podríamos meditar profundamente en estas cosas y no quebrantarnos por completo? ¿Cómo podría quedar odio dentro de nosotros al contemplar este amor tan asombroso? ¿Cómo podríamos hacer otra cosa que no sea amarnos unos a otros? Al mirar todo esto y creerlo, ¿cómo podríamos no reconocer cuán indignos somos, cuán vergonzosa es nuestra condición? ¿Y cómo podríamos no sentir que todo lo que tenemos, todo lo que somos, se lo debemos a Dios y que debemos ofrecerle toda nuestra vida en gratitud, alabanza y adoración? Tomemos una decisión juntas, meditar cada día más profundamente en este amor tan asombroso. Sigan contemplándolo, piensen en ello profundamente hasta que su corazón sea completamente quebrantado y el amor de Dios los capture por completo. Este es un libro que se llama La vida en Cristo, Life in Christ. Y entonces, cuando el Espíritu Santo les lleva a entender esto, su vida cambia por completo. Dice, ¿cómo puedo ser tan terco delante de Dios? ¿Cómo puedo estar delante de Dios y estar en este amor de Dios? ¿Y por qué no estoy enamorándome más de Dios cada día? Entonces, ¿cómo yo tengo que derrumbarme delante de Dios?
Si yo recibí este amor, ¿qué más puedo hacer aparte de, de vivir esta vida de fe? Entonces decidamos cada día permanecer en esto, cada día ver más a Cristo, meditar profundamente en este amor. Y lo que está diciendo Lloyd Johnson es, piensen en ello profundamente hasta que su corazón sea completamente quebrantado y los capture por completo. Y yo espero que durante este mes ustedes confirmen esto, porque con seguridad Dios va a hacer que esto abunde en sus corazones. Conclusión. Esto tiene que fluir y es desde ese momento en el que esto sobreabunda rebosa nuestros corazones, que ya empezamos a servir. Y entonces esta mujer, si vemos en el versículo 47, dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados. Entonces ella entendió que porque a muchos se le perdonó, amó mucho. Ella entendió esto, entonces por eso amó muchísimo. Y es en ese momento cuando empieza la devoción, el servicio, lo que sea lo hace por Cristo. Y de ahí viene esa felicidad de dar todo por Cristo. Y cuando vemos a esta mujer, vemos que ella es la apariencia de un cristiano real, una persona que entiende la gravedad del pecado y como respuesta a esa salvación, a esa limpieza, le da todo a Cristo, toda su vida. Y ella corre y le da lo más valioso que tiene, es ese perfume. Esto muestra claramente la imagen de lo que es un cristiano. Nosotros tenemos que, si nosotros entendemos la gravedad de este pecado, esto es lo que pasa en nosotros. ¿Y a dónde vamos primero? A nuestra casa. Por eso es que vamos a hacer este culto de invitar a los nuevos creyentes. ¿Cuál es el tema? From love with love. Desde el amor al amor. En 1 Juan 4:19 dice, y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La razón por la que podemos amar también es porque Él nos amó primero y ahora nosotros amamos. Y ahora también vamos a compartir este amor. Nosotros estamos entregando este amor, pero la verdad es que si no estamos llenos de ese amor no lo podemos entregar. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? No en concentrarnos en nosotros, sino solamente en Jesús. Porque cuando nos concentramos en Jesús, el Espíritu Santo nos lleva a disfrutar más. Y cuando es así, podemos compartirle esto a nuestras madres, nuestros padres, a nuestra familia. Y ellos van a ser transformados. El pastor hablaba esta semana de Ezequiel, va a haber restauración. Por eso este martes, que es festivo en Corea, vayan y encuentren a su familia, escriban cartas, inviten a sus familias. Vayan y sean amables, los atienden y hacen que puedan venir el domingo. Porque Dios en nuestras familias se va a expandir el amor de Cristo. Vamos a bendecir a la persona que está al lado. Tú eres un testigo de Overflow. Vamos ahora a orar por un minuto.